Soy Daniel Ciampicini. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va? Hola Daniel, hola, ¿cómo están a todos los que están Bien. escuchando del otro lado? Como siempre, es un placer estar Sí, hablando con un gusto ustedes. para nosotros hablar con vos. Bueno, ¿cómo debe leerse esta media sanción en diputados de este proyecto que ahora va a ser girado al Senado y que de alguna manera había fracasado, ¿no? En el verano. Primero vamos a señalar algo, es el primer triunfo del gobierno y ya recordarás y recordarán los que te vengan siguiendo desde el año pasado que siempre fui bastante crítico Sí. de las condiciones que tenía el gobierno para garantizar gobernabilidad. Pero este fue el primer triunfo nítido en la arena política propiamente dicha. Acá una separación, A ver. ¿no? Que me parece que vale la pena hacer. El discurso de Milei está teniendo un asidero bastante fuerte porque hay una separación lógica entre lo que ocurre dentro del sistema político y lo que ocurre con la ciudadanía. Y esto no debiera llamarle la atención a nadie porque es completamente normal en el transcurso de la política en Argentina, en China, en Zimbabue. Ajá. Siempre hay un alejamiento, ¿por qué? Porque los dirigentes políticos, aparte de tener que lidiar con esa relación con la ciudadanía, también lidian con las lógicas de funcionamiento del sistema en su conjunto, ¿no? Y Ujú. siempre se da este desanclaje. Dicho esto, el problema grande que venía enfrentando Milei y que lo venía enfrentando ya de arrastre fue el choque con esa, no es una cuestión cultural, sino es una cuestión administrativa, ¿no? De cómo resolver un escenario de negociación en múltiples etapas, que es lo que le requería la lógica del sistema político y que eso, por más buenas intenciones que tengan, no lo va a poder cambiar. Lo podrá llevar para su lado, pero no Claro, va a cambiar la esencia. claro. Y esto lo que muestra es que acá hubo negociación. Sin Ujú. negociación, la ley bases no salía. La negociación tal vez no fue lo que pretendían la mayor cantidad de los actores que estaban, por decirlo de alguna manera, en los bloques dialoguistas, pero fue una negociación al fin en la cual las partes cedieron, el gobierno cedió, como dicen algunos dirigentes opositores, más que una ley ómnibus fue una ley combi, que se está pareciendo a una ley auto, eh, pero eso es lo que le permitió salir, ¿no? El Sí. gobierno fijó prioridades, en esa fijación de prioridades logró abrir puertas de negociaciones, incluso en último momento, como fueron los cambios a las modificaciones del monotributo, Sí. que están haciendo que se repiensen algunas cosas en la oposición, ¿no? Entonces, la primera lectura es un triunfo. La segunda lectura es que se abre un nuevo espacio de negociación, Claro. ¿no? Porque la aprobación en la Cámara de Diputados o la media sanción Sí. es algo que parecía mucho más fácil de lograr que la aprobación en el Senado, Sí, sí. ¿no? Ahora se ve o se percibe un clima de envalentonamiento en las huestes oficialistas, por decirlo de alguna forma, Sí. que yo creo que no necesariamente condice con la realidad. Ajá. Sí creo que esta versión de la ley tiene muchas más chances de pasar que las versiones anteriores. De hecho, la versión anterior la tuvieron que retirar porque empezó, a ver, la falta de negociación hacía que la negociación se diera por la fuerza, Claro. ¿no? Que fue cuando le empezaron a modificar los artículos en particular y el gobierno que dice retiramos todo esto y que empiece de cero, otra vez. Que dicen las malas lenguas que fue un error, que en realidad no fue esa la intención, pero hubiera sido el resultado final de todos modos, Sí, 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 sí. ¿no? Y Ahora, entonces ahora lo que vamos a ver por primera vez sí, es la negociación del Senado, que hasta claro. ahora no la vimos y es un misterio por completo Ujú. respecto a cómo puede funcionar en este gobierno. Claro, porque Unión por la Patria, como decíamos recién, tiene 33 senadores A sobre ver, 72. Unión por la Patria tendría absolutamente todo a su favor para poder inclinar la negociación y mostrar que en realidad tienen que negociar con ellos y no con los bloques dialoguistas. A ver, acá y hago un anticipo. Parte de esa negociación se mostró con el capítulo vinculado a los impuestos al tabaco. Sí, ¿Sí? sí, Donde sí, ahí sí. se armaron mayorías alternativas y ni Unión por la Patria ni el oficialismo quedaron conformes con el resultado, Ujú. ¿no? O sea, ahí se abrió otra interna. Bueno, Sí, parte de esas incomodidades es lo que vamos a empezar a ver ahora en el Senado. ¿Por qué? El Senado típicamente siempre responde mucho más a los liderazgos locales de los partidos políticos que a los liderazgos nacionales.
cosa que no ocurre en diputados. ¿Sí? Entonces, sobre este bloque de 33 senadores que tiene Unión por la Patria, en realidad lo podemos interpretar o pensar como varios subbloques. ¿Sí? Algunos que responden a gobernadores, algunos que responden a Cristina, algunos que responden a liderazgos más coyunturales o más concretos, Sí. algunos senadores que tienen vuelo propio. ¿Sí? Un ejemplo claro es la discusión que si agarramos el diario de hoy, ya la vamos a ver, que es la pelea en el PJ catamarqueño. Ajá. ¿Y por qué digo esto? El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, salió ayer a pedir abiertamente Sí. un espacio franco de negociación, por no decir un acompañamiento, a Milei. La preocupación de Jalil es obvia y es fiscal, ¿no? Sí, sí, Básicamente le falta, necesita quiere recursos, dinero, exacto. le falta plata. Sí, le falta plata, sí, sí. Pero la senadora del PJ es la ex gobernadora Lucía Corpacci, Sí. que tiene vuelo político propio, que no responde a Jalil Claro. directamente. Se supone que son aliados. Y Lucía Corpacci, ¿para qué aprovechó la situación? Para decir, no, yo no voto a favor de esto. Claro. Yo necesito negociar. Si negociamos puede ser, pero acá no me manda mi Jalil. Acá soy yo la senadora. La gente no votó a Jalil, me votó a mí. Sí, sí. ¿No? Bueno, este escenario se puede replicar por casi cada una de las provincias. Claro. Entonces, lo que cambia es un rompecabezas. en el Senado, claro, la negociación por bloques no es tan fácil. Claro. Siempre es necesario negociar individualmente, sobre todo cuando las mayorías, de un lado y del otro, están tan ajustadas. ¿No? Pongo otro ejemplo que puede llegar a ocurrir. Alejandra Vigo, senadora por la provincia de Córdoba, esposa de Schiaretti. Sí. Sí, que está metida en el medio de la interna, pues más allá de esposa de Schiaretti, esto lo digo como una simplificación para los oyentes, pero sí. Alejandra Vigo tiene vuelo político propio, lógico, independiente del marido. Sí. Y de hecho es una de las tres principales piezas del armado de poder del actual gobernador Martín Yarlora junto con el intendente de la capital cordobesa Daniel Pacerini. Y en este momento están librando una interna a cielo abierto por el rearmado del peronismo en una provincia de Córdoba. Claro. Entonces, ahí la voluntad de Yarlora, no necesariamente, o la de Schiaretti mismo, no necesariamente va a impactar, sino que lo que va a contar es el juego político propio de la senadora Vigo. Sí. Y esa es una de las senadoras del medio que podría inclinar la balanza. Es uno de esos votos buscados. Sí, está. Segundo plano, los gobernadores. En el Senado, los partidos provinciales tienen mayor proporción de votos que en la Cámara de Diputados. Entonces, acá los tres diputados que tiene el Frente Renovador Misionero, que tienen un peso mucho menor, al de 2 senadores sobre un total de 72. Claro. ¿No? Entonces, ya acá también, por decir hoy, Pasalacqua de Misiones empezó a decir, no, acá hay que empezar a negociar de vuelta, anticipando un poco este escenario. Pero a río revuelto ganancia de pescador. ¿Por qué? Porque en este escenario Milei, a diferencia de lo que ocurría en la Cámara de Diputados, tiene mayor cantidad de actores para sentarse a negociar. Entonces, si aprende o si aprendió bien la lección de la aprobación en diputados, lo que puede hacer es bajar los costos de esa negociación, buscando aliados concretos y reduciendo el espacio de cosas que negocian. Está claro. ¿No? Si la prenda de negociación se convierte en ganancias, ahí se le viene un escenario un poquito más negro al gobierno, ¿no? Si los gobernadores se vuelven a poner de acuerdo, al igual que pasó hace unos meses, para presionar con ese aspecto, va a tener unos cuantos problemas para conseguir los números. Fernando, te pido 2 definiciones breves. Primero, ¿qué significa el regreso de Cristina, como ocurrió el sábado? Tratar de alinear la tropa. Cristina, creo yo que ya se percibe en caída en términos de su peso dentro del espacio, pero tiene una cuota muy grande todavía del poder interno y está peleando por no perderla. Y esta aparición creo que le permite controlar eso y seguir teniendo visibilidad. En este contexto estamos hablando de aproximadamente entre 10 y 15 senadores y entre 30 y 50 diputados. No es un capital para nada despreciable y va a intentar mantenerlo. Sobre todo de cara a los nombramientos de jueces de la Corte. Sí, ¿no? sí. Vos hablabas del primer triunfo político del gobierno. Y te hago la última. ¿Cómo lo ves a Milei presidente? ¿Cómo lo ves a él? A ver, acá hay 2 preguntas. A él en términos de resultados es una y a él en términos personales es la segunda. En términos de resultados lo veo con muchos mejores resultados de los que todo el sistema político esperaba para este momento. O sea, veo un Milei que todavía no está perdiendo capital,
lo cual en este plazo es más que un triunfo. Sí, eso es un triunfo de cara a la opinión pública principalmente. Y que es más, en términos del sistema político lo está ganando, y la aprobación de la ley muestra ese camino, ¿no? O sea, como que se está empezando a consolidar, a marcar un estilo concreto. A él en tanto que persona lo veo un poco más complicado, ¿sí? Ajá. Veo que ese principal valor que tuvo para ganar las elecciones, que fue una comunicación nítida, clara con la ciudadanía, lo está perdiendo en la presidencia. Hay un abismo de diferencia entre la comunicación de campaña de Milei y la comunicación de gobierno de Milei. ¿Sí? El gobierno está teniendo unos cuantos tropiezos a la hora de manejar la estructura del Estado y cómo comunica ese manejo de la estructura. Que al día de hoy no haya un montón de designaciones de cargos que no tienen firmas, le complica la gestión, Claro. y eso está complicando que esa comunicación efectiva se traduzca en resultados concretos. Está claro. Y desde ahí lo veo realmente muy complicado. Esto siempre fue una constante, los gobiernos no peronistas siempre tardaron mucho más en hacer esto, pero para poner un parámetro, el gobierno Macri ya para marzo ya tenía resuelto el 95-97% del organigrama. Está. Acá